Muy buenos días, Judith. Hoy comenzamos muy temprano el podcast Medicina para el Alma con, con un tema este, muy controvertido que yo te comenté, que desde un principio que pues he tenido muchas consultas que comienzan parejas con el pie izquierdo y pues surgió este título de qué hacer cuando en una relación comienza eh, con una infidelidad. Es algo muy delicado para muchas personas y hay algunas que toman la decisión de seguir y otras que no. Hay factores que determinan que continúen y otros que no. ¿Qué te parece el tema del día de hoy? Muy interesante y bueno, a mí me surge la duda desde un enfoque de biodescodificación, ¿por qué se da la infidelidad? Porque sabemos, bueno, hemos escuchado que a veces puede ser también una lealtad o ya estamos programados para eso. ¿Cómo lo explicarían? Bueno, pues desde la descodificación mm, pueden ser varios factores. De hecho, traigo aquí varios factores. Te lo voy a poner en ejemplo con el comienzo de una consulta cuando vienen conmigo y me dicen, tengo problemas, bueno, yo les digo, ¿qué te trae por acá? ¿No? ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Y me dice, tengo problemas con la relación de pareja. Yo luego tengo también anuncios de sesión de pareja para mejorar, sanar tu relación de pareja, ¿no? Tengo anuncios en Facebook. Y llegan por esos anuncios y me dicen, pues es que mi relación de pareja está mal. Y lo que yo quiero es que no termine. Y rápidamente empiezan a contarme sus vidas y se dan cuenta que existe un punto igual, un común denominador. Número uno es que dice, comenzamos la relación y falló mi esposa o falló mi pareja. Y número dos, es el hecho de decir, mm, comenzamos la relación, pero comenzó saliendo de su familia conmigo, engañando a su esposa conmigo o engañando a su esposo conmigo. Y ahora somos la pareja y tenemos esta serie de problemáticas, ¿no? Entonces, a donde nos vamos en biodescodificación a revisar, que ya es un tema transgeneracional, cuando es un tema muy delicado como este, ya entra el abordaje transgeneracional, es revisar cómo fue la concepción. Porque tú me haces la pregunta, tú me haces la pregunta de cuál es el origen de la infidelidad en, basado en la biodescodificación. Y pues tenemos la interdisciplina en la biodescodificación de los estudios transgeneracionales para poder sanar ese sistema no tangible del conflicto en la pareja. Entramos a los programas establecidos en la concepción. ¿Cómo fue tu concepción? Obviamente, primeramente hago una serie de preguntas de un protocolo, un abordaje de su vida para poder entrar en sintonía con la persona y poder escuchar su diálogo interno y ver cómo bajar el ego, cómo bajar la barrera del ego, porque el ego miente mucho a favor de nosotros, a favor de la persona que está en consulta, miente mucho para que no lleguemos a esa zona blanda, el ego pierda el control de la persona porque el que está controlando es el ego, a la persona, y entonces él pueda tomar las riendas del control, porque tomar las riendas del control es automáticamente perdonar. Tomar las riendas del control es automáticamente tener empatía en la relación de pareja, hablando en este ámbito. Y entonces hago una serie de preguntas en las cuales me pongo
en sintonía con el diálogo interno de la persona y puedo ver dos cosas. Que la persona dice, tengo una buena relación con mi madre, tengo una buena relación con mi padre, pero es mentira, porque si tuvieras una buena relación con tu mamá y tu papá, no hubieras tenido problemas en la pareja. Si hubiese pasado, tal vez en este momento, como adulto, tú entiendes que las situaciones de tu mamá y tu papá de niño contigo no fueron su culpa porque a ellos les enseñaron a ser así, pero la realidad es que te quedaste atrapado en algún periodo de la infancia, la persona se queda atrapada y revive este conflicto basado en el programa de concepción y el conflicto que tenía con la relación con su madre y con su padre y se materializa en una infidelidad, en problemas de pareja, alguna situación grande, algún contexto. Y es ahí donde vienen los consejos. Como yo digo en el podcast, he desarrollado una serie de consejos o una serie de eh, revisión de puertas para la persona a poder ver de otra perspectiva el suceso que está viviendo. ¿Qué te parece? No sé si me di a Sí, explicar. interesante. En resumen, también podría ser cuando en tu familia, bueno, tus padres, a lo mejor había una tercera persona y quedaron esperando bebé, también podría ser una razón por la cual tú vienes con ese programa de infidelidad, podría ser. Cuando se quedaron esperando un bebé, Ajá, digamos que papá y mamá están juntos, pero hay una tercera persona mm, y tú serías como el equivalente a lo mejor a esa pareja que papá tenía o mamá tenía, podría ser. sí, hay una tercera persona y tú eres el equivalente a los deseos de la otra persona. Sí, comúnmente pasa que como nosotros somos la materialización de los deseos eh, en la gestación de nuestros padres, si mamá venía enamorada de otra persona y primitivamente, o más bien como una especie de acto para la supervivencia del clan, ocurre la relación, la concepción de un niño. Para esa persona no le dio tiempo de tener un duelo de pareja de la otra pareja, que a lo mejor amaba o estaba enamorado, o simplemente ya traía ese proyecto también de nacimiento, se le llama proyecto de amor imposible. Es un proyecto sentido de gestación con el cual nacemos en una determinada área, no, un determinado momento de nuestra vida. Vamos a cumplir lo que a nuestros padres también, a la otra generación antes, necesitaba hacer, que es casarse con la persona que era imposible para esa persona. Entonces, tiene, tiene un suceso en el cual aparece alguien en su vida, se enamoran, pero ese alguien está enamorado de otra persona. Y le dice, recuerdo a mi novia, recuerdo a mi exnovia, recuerdo a mi exnovio. Y entonces, a veces en ese periodo nace un niño. Y entonces es una simple repetición del mismo proyecto sentido de gestación, que es el proyecto sentido de amor imposible. Ese tipo de puertas también, que son los proyectos sentidos, son 9 proyectos sentidos de gestación que hay, que puede ocasionar que se cometa una infidelidad. ¿Por qué? Porque la persona se posee de las memorias pasadas y entonces lo que hace es que en un momento determinado de su día, que regularmente ocurre en la noche, entra en un periodo de secuestro emocional y en ese momento va y comete el acto más horroroso para una mujer, un hombre que está en una relación, que es la infidelidad.
Y en ese momento cumple ese proyecto que no logró su mamá o su papá hacer, que es casarse con otra persona que no era su pareja. Entonces se posee de un secuestro emocional. Esa también es una puerta, el proyecto sentido de gestación. También es, pero más tiene que ver, sí tiene que ver mucho el que tú dijiste ahorita, pero más tiene que ver el de la concepción, porque de acuerdo a cómo fue tu concepción, es como tú vas a ver al sexo opuesto. De acuerdo a cómo fue tu concepción, venía esta persona conmigo y me decía, ¿sabes qué? Tengo una situación, ¿no? Yo estoy muy tranquilo, pero de repente le mando mensajes a otras personas pero yo quiero a mi esposa, yo quiero a mis hijos, pero de repente no sé qué es lo que me pasa. Ese es el diálogo de una persona que tuvo una concepción en el cual la madre tenía muchas ganas de tener una familia y el padre lo que hizo fue eh, sentir un miedo tan grande e irracional que lo confundió, lo distorsionó con ganas de irse con otra mujer. Entonces le da un miedo de estar con su esposa, lo distorsiona con ganas de irse con otra mujer, tal vez mezclado con este proyecto que te digo de amor imposible, esta emoción atrapada. Y entonces el hombre lo único que hace es en ese momento de tratar de cuidar a la mujer que a lo mejor está en su momento más destruido de su cuerpo, su momento más vulnerable, que sí es primitivamente más vulnerable, la cuarentena y todo esto después del parto. Y lo único que hace es irse, huir, pero no está huyendo por ser un mal ser en esta tierra, ¿no? Que decimos es un monstruo ese padre, ¿no? No es eso, sino que en el inconsciente hay un miedo irracional que ni siquiera él se puede percatar que está teniendo y va y lo desahoga con esos proyectos sentidos, con esos proyectos, memorias que lo secuestran y literalmente eh, es ahí donde se crea en esa concepción que fue antes de, que fue a lo mejor ese padre ya era así, la mujer ya lo había visto, la mujer viene y se escucha feo, pero se siente la ganadora de esa hilera de tal vez mujeres, y entonces a la persona que está hoy en día con los problemas de infidelidad al principio, simplemente se le está repitiendo esa concepción que ese papá ya tenía muchas situaciones y, y todavía después de ahí se va. Entonces, la persona crece, tiene su primera pareja, repite lo mismo, está con una pareja que para ti es, wow, lo más inalcanzable, alcanzable, y de repente se va. ¿Por qué? Porque así pasó con papá. De repente ocurre una infidelidad y se va, desaparece. Porque eso pasó en la concepción. O sea, antes de la concepción, unos meses antes, ya se estaban enamorando. Y en la concepción ocurre esto, tal vez hay alcohol, tal vez hay, eh, no sé, inconsciencia, y ocurre automáticamente, ay, perdón, es que no era consciente y pasó lo del engaño, de la infidelidad, ¿no? Y entonces el cuerpo de la persona es muy sabio. Las personas que sufren este tipo de sucesos, como infidelidades, son cuerpos muy sabios. Y entonces la persona que ya vivió la infidelidad de la pareja, ya sea hombre o mujer, se pregunta una cosa: ¿qué debo hacer? ¿Me quedo con esta persona que ya es padre de mi hijo o mi hija? ¿O me voy? ¿Se puede salir adelante? ¿Cuál es la mejor decisión?
¿Qué te parece a ti? ¿Qué Pues, responderías? mira, yo normalmente cuando vienen me preguntan, siempre yo digo, es que solo hay dos opciones, o perdonas, pero de verdad vas a perdonar desde el corazón, ya no echar en cara, no desconfiar, no estar controlando a la pareja, que yo creo que es complicado, ¿no? Cuando Es ya hay un imposible, antecedente, es o de imposible. plano te vas, porque si tú no puedes vivir con eso, no puedes perdonar, para ti va a ser complicado, entonces o perdonas o te vas, o sea, no hay más, ¿no? Entonces, pues sí, no nada más es de llegar a un acuerdo de que con esta persona tengo una relación sexual afectiva, pero muchas veces, como dices, intervienen otras cosas, ¿no? Como el chico que dices que te mencionaba, pues yo quiero a mi familia, ¿no? Quiero Ujú. estar con ella, pero pues hay otra parte de mí que a lo mejor, Hay una sombra que me jala, una sí, no, conducta incontrolable. Y es que es lo que te digo, es imposible que tú perdones a una persona así por querer, así que digas, a ver, tú te pones en un ejemplo, ¿no? Y dices, ya pasó conmigo, ¿no? Cancelamos. Y dices, o perdono o me voy, pero voy a empezar a perdonar y toma la decisión de perdonar. Eso es una mentira. No vas a perdonar, eso es una mentira total. ¿Por qué? Porque al momento que ocurre algo que de verdad te lastima, que de verdad amas a una persona y te hiere, se instala un efecto que se le llama el efecto lío o el efecto, no me acuerdo cómo se llama, muy bien, pero en fin, es un efecto que tu cerebro va a crear atajos para los secuestros emocionales. Entonces tú ya no vas a ver a la persona nunca de la misma forma. Esa persona que veías antes muere. Literalmente pasas por un duelo. Entonces no es perdonar, es matar a esa persona, matar esa realidad. Y la única manera de matarlo, matar esa percepción para cambiar una perspectiva saludable para ti con una persona así, es trabajar en ti. Trabajar absolutamente en ti en una sesión de biodescodificación, en una sesión de barras de access, en una sesión de terapéutica de lo que tú quieras que te funcione a ti. ¿Por qué? Holística. ¿Por qué? Porque si no, tú no cambias la perspectiva y entiendes a profundidad el suceso, el por qué tu resonancia desde tu responsabilidad causó eso, pero tu cuerpo te dice quédate. No es que tú quieras elegir, tu cuerpo habla, tu cuerpo es infinito y te va a decir quédate o no, o esto hay que terminarlo. Hay que volver es un terminar como, igual el terminarlo requiere una, como cuando te enamoras, ir poco a poco desenamorándote, ir poco a poco amando a la otra persona nuevamente, y al final que ya hay amor, entonces es cuando ocurre la separación, porque ya puedes irte en paz. Pero si tú te vas en, en juzgar, automáticamente le dejas el trabajo de resolver eso a tu hijo, si es que ya hay hijos. Si no hay hijos, automáticamente lo repites en la pareja que sigue. Pero es desenamorarse. Obviamente si una persona, un hombre, engaña y es agresivo y no quiere hablar o ni siquiera pedirte perdón, bueno, pues obviamente ahí en ese momento se termina la relación. Ese momento, por tu salud, por tu integridad, termínala y aléjate porque lo más probable es que sea un narcisista, un psicópata, una persona que ni tenga lexitimia, que confunde las emociones, que nunca va a tener un sesgo emocional de empatía. Las personas lexitímicas no tienen empatía. Nunca va a poder sentir un verdadero amor y es biológico. Obviamente tú lo vas a ver porque la persona no te pide perdón y tampoco la persona te va a ver lastimado, te va a ver herido y te va a decir te ayudo. Y en ese momento te destruye más. Cuando te dice eso la persona que es con la infidelidad, te destruye más y eso es el narcisismo. ¿Por qué?
porque ya es un mecanismo que ni siquiera a veces él tiene identificado. Entonces, cuando tú tienes estos rasgos y los observas en una persona, automáticamente también viene un efecto que se le llama el efecto de la seducción. Te va a seducir incondicionalmente. Una persona sí te seduce porque tiene un sesgo de elevada, a lo mejor pareciera autoestima, pero en realidad es sadomasoquismo, y lo cual es muy seductor para una parte de nuestro cerebro. Pero en realidad, si tú haces consciente todo esto, escuchas este podcast, escuchas información, le preguntas a tu cuerpo te va a decir, quédate o vete. Tu cuerpo siempre va a responder. Incluso hay un test que se llama test de balance, que si tú cierras los ojos y te paras y le preguntas a tu cuerpo qué es lo que quieres, él te va a contestar sí hacia adelante y no hacia atrás. Si tu cuerpo está escuchando todo lo que tú observes en tu vida desde tu nacimiento, tu cuerpo está escuchando. Nunca va a haber un momento en el que tu cuerpo se calle o se quede, ¿cómo se dice? Sordo. Tu cuerpo tiene toda la información. Sí, estaba recordando ahorita, ¿no? Que normalmente cuando hacemos algo desde niños, ¿no? Sentimos esa culpa, esa vergüenza, cuando un ser humano no tiene la capacidad, lo que tú decías, ¿no? De sentirse mal por un acto que haya hecho, en este caso, ser infiel, que es una persona cínica, eh, narcisista, ¿no? Entonces yo creo que ahí es cuando dices, de plano, esto ni con terapia, porque esa persona va a seguir igual y también ya es la elección de la pareja si decide seguir con esa persona, ¿no? Lo que mencionabas ahorita. Sí, es la elección, pero se lo va a decir su inconsciente. En una pareja, por eso, una sesión conmigo, por ejemplo, en mi caso eso es muy personal, yo tengo mucha ética. Yo observo todo el contexto de la persona y, y entonces ya después de observar y tener un diálogo con su subconsciente, con ese niño que está a veces está haciendo un berrinche y lo único que quiere es que lo abracen, que lo escuchen, es cuando ocurre la magia, porque cuando se escucha, se cumple eso en una terapia, en una sesión conmigo, se requiere mucha ética. Requiero yo no dar reflejos de lo que yo estoy viendo, porque si yo reflejo mi vida y lo que yo creo, yo lo único que voy a hacer es poner juicios míos y incluso puedo sabotear la vida de una persona. Es una ética magistral cuando vas con un profesional. En mi caso, yo observo lo que quiere su cuerpo, le pregunto incluso a mi cuerpo y tomo una decisión de acuerdo basado en muchas preguntas que me enseñaron para hacer la sesión. Y entonces, basado en eso, yo no le doy un consejo, le vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que quieres? Y entonces, después de lo que me dijo, lo que tengo yo apuntado, cotejado, la persona, y se lo vuelvo a repetir, mira, me dijiste esto, ¿qué es la verdad? La persona empieza a bajar su ego. Y entonces, con esa ética del trabajo, tiene la oportunidad de la persona de ver su espejo y poder decir, ¿sabes qué? Le voy a entrar a este camino. Y muchas veces después de eso no viene conmigo otra vez la persona. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay un conflicto de enojo. Es decir, no quiero hacer esto, no quiero seguir aquí, pero sé que debo hacerlo. Entonces no viene, hace todo, toma la decisión sola. La persona toma la decisión sola, hice esto. Después de unos meses vuelve conmigo, porque así me ha pasado varias veces, y entonces observo que sí, lo que tratamos en la sesión lo hizo, pero no vino porque estaba enojado el ego y estaba en conflicto con ese ego. Entonces, incluso hasta con un narcisista, se puede sanar a la persona narcisista. Cuando vienes en una sesión, me ha tocado ver, la persona se queda, decide quedarse, a pesar de que ve todos
los rasgos en la decisión. Yo no le puedo decir, oye, déjalo. Yo no le puedo decir eso, sería antiético totalmente. Entonces, la persona hace la prueba, descubre dentro de ella, por medio de las preguntas, y entonces descubre qué debe hacer. Y entonces empieza ella a hacer los ajustes y sorprendentemente, el que era narcisista ahora es una persona empática. El que era lexitímico ahora es una persona que quiere a sus hijos. El que era incluso hasta casi con rasgos psicópatas, sociópatas, le nace un gesto de buen padre. ¿Por qué? Porque la persona trabaja su resonancia desde una manera magistral, eh, que no, yo no tengo, pues ahora sí que no puedo yo explicarte cómo es que se hace. Científicamente yo sé que se pone en resonancia con su verdadero yo y ya no atrae esas situaciones desde su energía de varias generaciones atrás, hablando desde el transgeneracional, porque eso es científico. Sí o sí traes las emociones de muchas generaciones, lo cual resuena con la persona que es tu pareja. Tu pareja es el mayor espejo del mundo. Quien sabe eso se queda callado y no discute, sino ve qué debe hacer. Y cuando tú decides, yo le decía a una persona que vino conmigo así, y te lo juro que han sido varias, yo decido, tú vas a estar en pareja monogámicamente, no para ser feliz, tú vas a estar monogámicamente con un ser humano para trascender tu alma y tu espíritu. Porque si tú estás con parejas y sexo, lo único que estás en un modo primitivo y nunca vas a trascender tu espíritu y tu alma. Cuando estás con una pareja, trasciendes tu espíritu, tu alma y tus zonas erróneas se limpian, porque ninguna pareja es feliz. Requieres saber adaptarte desde el amor, desde la confianza, construir. Es más, al año de estar con una persona que ya crees que conoces, todo se vuelve a destruir toda la relación y vuelve a comenzar emocionalmente tu relación. Se va el líbido, se van las ganas de hacer cosas, se van y tienes que volverlas a poner automáticamente. Y eso es una ley, no es algo que yo te diga que no va a pasar. ¿Qué te parece? No sé si tengas alguna duda. Interesante, y yo creo que en otro podcast, perdón, vamos a hablar de qué se necesita para tener una relación sana, ¿no? Porque como dices, hay muchas parejas que empiezan al revés, algunas logran preservar esa relación, otras de plano se rompe esa relación, pero yo pienso que lo más importante es conocer el por qué y tratarse como dices, ¿no? No es algo que, no es caso perdido, ¿no? Y qué invitación le darías a la gente que ha notado que ya es un patrón la infidelidad o que su relación no Pues, ve como para identificar, así como en términos generales. pues yo le diría de consejo que no venimos aquí a dar consejos, sino en este podcast que creamos de Medicina para el Alma venimos a un poquito a que tú puedas observar tu alma, puedas escuchar tu voz interior. Y yo lo que diría es escuchen su voz interior el gesto de buen padre o buena madre, porque automáticamente cuando tú vienes a este mundo, tú vienes a trascender, vienes a tener un hijo o una hija. A veces hay personas que no tienen hijos y vienen a crear proyectos grandes en el mundo o pequeños, una vida del ejemplo. Dar tu ejemplo es una gran misión de un buen ser humano. Sencillo, no tienes que hacer grandes riquezas y todo, ¿no? Eso, para la naturaleza eso no vale, eso ya es otra cosa. Pero si vienes aquí a este mundo y tienes un hijo, dicen las personas, no te quedes con tu pareja por tus hijos. Y es lo que siempre comenta el ego.
Ese es el ego. Es que en realidad no es que te tengas que quedar con tu pareja por tus hijos, es que tú ya no eres el protagonista cuando tienes un hijo. Cuando tienes un hijo, una hija, el protagonista es tu hijo y tu hija. Tú ya no eres un ser humano que eligen por sí mismo, tú ya eres un ser humano unido a un alma, el cual, si tú te acuerdas cuando eras niño y decías, papá, te quiero, mamá, quiero ver a mi papá, si tú te acuerdas cuando eras niña, y si podías o no, es una destrucción total del cerebro de un niño y de las emociones. Entonces, yo lo que diría es que escuchen el alma y que tengan un duelo con esa persona que eran antes, que ya eh, despidan a ese ser humano que era soltero, que era un padre, pues un padre soltero, todavía sin concebir, y tomen al adulto, al padre, a la madre, para que puedan estar en el aquí y en el ahora y cuiden a sus hijos. Porque no te quedas con tu pareja por tus hijos, te quedas con tu pareja porque tú ya no eres el protagonista, tú ya no eres el protagonista, tú tienes una misión superior que es procurarle dar las dos energías a un niño, que es la masculina y la femenina. Y si puedes trabajar por esa misión, porque no es quedarte por tus hijos, es una misión. Si puedes trabajar por esa misión e insistir en ese trabajo, hazlo. Si no te dan ganas es porque aún estás atrapado en la infancia y no eres un adulto. Reconócelo, hazlo consciente y escucha a tu alma. Ese sería mi consejo. Muchas gracias, Michelle. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de estos temas. De igual manera, si quieren proponer alguno, está Ah, sí, abierta, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿algo más que quieras agregar? Sería todo. Está conectado el Gano por acá en Zoom. Quieres decirle que los que se conecten en Zoom pueden preguntar, pueden abrir su micrófono. Incluso estoy ofreciendo una sesión así en vivo, los que quieran, por alguna situación que a lo mejor estemos hablando aquí o no sea de aquí. Y pueden abrir su micrófono, su cámara, hacer preguntas en el chat sobre el tema y podemos contestarlas con todo, ahora sí que con todo gusto, con toda ética también, y pueden mencionar lo que quieran, porque bueno, esta no es una sesión, ¿verdad? Con ese acuerdo de confidencialidad, porque vamos a subirlo a las redes, pero a veces hablar de ciertos temas, de alguna manera, también ayuda en este tipo de programas. También estamos abiertos para hablarlos, por si quieren abrir su cámara, preguntar en el chat y que se conecten para que puedan hacerlo en vivo. Los invito a que se conecten y para que vean el próximo, porque si vamos a seguir hablando de este tema, va a ser como que doble, como que todavía queda para cerrar varias cosas, ¿no? Así Comenzamos es. este tema hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo sábado, ahora sí a las 8 de la mañana. Claro que sí, a las 8 nos vemos, Judith. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos.